¿Alguna vez te has preguntado quién puso la pluma sobre el papiro para crear el libro más influyente de la historia? La respuesta es mucho más compleja e intrigante de lo que imaginas. La Biblia, ese enorme compendio de historias, leyes, poesía y sabiduría, no es solo un libro, sino una biblioteca entera. Su composición se extiende a lo largo de siglos, abarcando culturas y lenguajes muy distintos. Y aquí viene lo fascinante, no fue obra de una sola persona, ni de un puñado de individuos contemporáneos, sino de un elenco masivo de escritores, editores y transmisores cuyo trabajo conjunto dio forma a lo que conocemos hoy. Para millones de personas, creyentes y no creyentes, la Biblia es un pilar fundamental, un texto que ha moldeado civilizaciones. Pero, ¿cómo llegó a ser? ¿Quiénes fueron estas voces ancestrales y anónimas que tejieron esta tapicería literaria? Acompáñanos en este viaje para desentrañar el misterio de la autoría bíblica, un enigma que desafía nuestras ideas preconcebidas y nos invita a mirar más allá de lo obvio. Para empezar, hablemos del Antiguo Testamento. Tradicionalmente, se ha creído que Moisés fue el autor de los primeros 5 libros, el Pentateuco o la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La idea de Moisés escribió la ley ha sido un pilar en el judaísmo y el cristianismo por milenios. Los libros mismos mencionan a Moisés escribiendo, por ejemplo, en Éxodo 24:4 se dice que Moisés escribió todas las palabras del Señor. Pero si lo pensamos bien, ¿cómo pudo Moisés escribir sobre su propia muerte y entierro en el Deuteronomio? Esto, lógicamente, llevó a los estudiosos a cuestionar si fue realmente el único autor o si hubo adiciones posteriores. Más allá de Moisés, el Antiguo Testamento nos presenta a un sinfín de profetas, figuras carismáticas que hablaban en nombre de Dios. Isaías, por ejemplo, es un nombre que resuena con fuerza. Su libro es una obra maestra de poesía y profecía. También tenemos a Jeremías, el profeta llorón, cuyas palabras nos llegan llenas de advertencia y esperanza. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Muchos estudiosos hoy en día creen que algunos de estos libros proféticos no fueron escritos por una sola persona en un momento dado, sino que son el resultado de un proceso de compilación y edición que duró siglos. Piensen en el libro de Isaías, los expertos a menudo hablan de un proto-Isaías, un deutero-Isaías, y hasta un trito-Isaías, sugiriendo que el libro que leemos hoy es la suma de las contribuciones de varios autores o escuelas proféticas a lo largo de diferentes periodos históricos. Es como un gran proyecto colectivo donde cada generación añadió su voz. Ahora, saltemos al Nuevo Testamento. Aquí, la autoría parece un poco más clara a primera vista, pero también tiene sus propias complejidades. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos cuentan la vida y enseñanzas de Jesús. La tradición los asocia con los apóstoles Mateo y Juan, y con los compañeros de apóstoles Marcos, de Pedro, y Lucas, de Pablo. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos modernos coinciden en que estos evangelios fueron escritos décadas después de la crucifixión de Jesús, probablemente por comunidades cristianas que registraron y transmitieron las tradiciones orales sobre él. No fueron necesariamente escritos por los testigos oculares directos, sino por personas que recogieron y organizaron esos testimonios. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, se cree que fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la muerte de Jesús. Y el Evangelio de Juan, el último en ser escrito, podría datar de finales del siglo I después de Cristo. Pero si hay un nombre que domina la autoría del Nuevo Testamento, ese es el de Pablo de Tarso. Sus cartas, escritas a diversas comunidades cristianas del Mediterráneo, constituyen una parte fundamental de la teología cristiana. Pablo se presenta a sí mismo como el autor de muchas de ellas: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón son ampliamente aceptadas como suyas. Sin embargo, hay otras cartas atribuidas a Pablo, como Efesios, Colosenses, 2 Tesalonicenses y las pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, sobre las que los académicos debaten si fueron escritas por él directamente o por discípulos suyos que escribieron en su nombre, quizás después de su muerte, siguiendo sus enseñanzas.
Esto es lo que se conoce como pseudoepigrafía, una práctica común en la antigüedad, donde un discípulo escribía bajo el nombre de su maestro para honrarlo y dar autoridad a sus palabras. Y luego está el enigmático libro del Apocalipsis, tradicionalmente atribuido a Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio. Pero el estilo y la teología del Apocalipsis son tan diferentes del Evangelio de Juan que muchos estudiosos sugieren que fue escrito por otro Juan, quizás un profeta cristiano de Asia Menor, para consolar y animar a las iglesias durante un periodo de persecución. Ahora, pensemos en algo crucial, el papel de los escribas. En la antigüedad, antes de la imprenta, los libros se copiaban a mano. Los escribas no solo eran copistas, eran la columna vertebral de la transmisión del conocimiento. Ellos transcribían, preservaban y, a veces, incluso editaban los textos. Imagínense a estos hombres, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, transcribiendo palabra por palabra, rollo tras rollo. Su labor era monumental, una mezcla de arte, devoción y precisión. Sin ellos, simplemente no tendríamos la Biblia hoy. Pero, ¿hasta qué punto estas copias y transcripciones se mantuvieron idénticas al original? Pequeños errores, adiciones marginales que luego se incorporaban al texto principal, o aclaraciones para hacer el texto más comprensible, eran parte de su trabajo. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más fascinantes de la autoría bíblica, la anonimidad y los procesos editoriales. Muchos libros de la Biblia simplemente no nombran a un autor. ¿Quién escribió Jueces o Reyes? ¿Y los Salmos? Aunque muchos salmos se atribuyen a David, hay muchos otros que no tienen autor conocido o fueron compuestos mucho después de su tiempo. Esto significa que a lo largo de los siglos, hubo incontables manos anónimas que contribuyeron, editaron y compilaron estos textos. El proceso de creación bíblica fue a menudo un esfuerzo comunitario y generacional. Pensemos en cómo una historia se cuenta y se vuelve a contar, cómo se refina con el tiempo, cómo se añaden detalles, se eliminan otros, hasta que se convierte en una versión estable. Este fue un proceso similar para muchos textos bíblicos. Los libros que leemos hoy son el producto final de este largo y complejo camino. Así que, cuando te pregunten, ¿quién escribió la Biblia?, la respuesta honesta es, no una, sino muchas personas a lo largo de más de 1000 años. Desde pastores y reyes hasta profetas, sacerdotes, pescadores y eruditos. Algunos con nombres reconocibles, otros que permanecen en el anonimato. Algunos inspirados por la urgencia de un mensaje divino, otros dedicados a preservar las tradiciones de su pueblo. Es una colección viva, que ha sido formada, moldeada y transmitida por generaciones de personas, creyentes en un Dios que, según la fe, se comunicó a través de estas voces humanas. Esta naturaleza multifacética no le resta valor, sino que la enriquece, mostrándonos una tapicería de fe e historia tejida con hilos de incontables vidas. La Biblia es un testimonio del poder duradero de la historia humana y la creencia en lo divino, un legado que continúa hablándonos hoy. Si te ha gustado este viaje por la historia de la Biblia, no te pierdas nuestro próximo video que aparece en pantalla.